Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. Pues vamos a iniciar un día más con esta enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a compartir el día de hoy una palabra que tiene mucha importancia, que es de suma importancia. Se trata de reforzar nuestra fe. Ese es el propósito el día de hoy. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos 2-3 minutitos en lo que se conectan. Ya empezaron a conectarse y les decía que todo lo que vemos es para reforzar nuestra fe. Es lo más importante. De hecho, dice la palabra que nosotras vivimos por fe. Todo ser humano vive por fe, porque muchas veces no vemos lo que queremos, lo que soñamos, lo que esperamos. De hecho, pues la gran mayoría de las veces así es. No podemos ver lo que esperamos, pero sabemos, tenemos esa certeza de que va a pasar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Buenos días, Dios les bendiga. Me ha pasado muchas veces donde yo quiero algo o anhelo algo, estoy en espera de algo, pero tengo ese presentimiento en mi corazón de que va a pasar. O sea, tengo esa certeza en mí de que va a pasar. Entonces, eso es la fe. Dios nos da fe. Dios a todos nos creó con una medida de fe. Nos dio un poquito de fe en nuestros corazones a todos cuando nos creó, cuando nacimos. A lo largo de nuestra vida, por todo lo que vivimos, por todo lo que vamos experimentando, esa fe debe de ir creciendo. Aquí el punto es dónde tenemos depositada nuestra fe, porque pues hay 1000 cosas donde podemos depositar nuestra fe, pero aquí lo importante y lo que debemos de aprender es a depositar nuestra fe en el único que puede ayudarnos, en el que realmente debemos de confiar. ¿Por qué? Porque Él puede hacer las cosas posibles. Entonces, vamos a iniciar con una oración para que Dios nos guíe en su palabra. Y ahí donde están, les invito a que cierren un momentito sus ojos para no distraernos y vamos a orar. Bendito Dios, amado Señor, gracias te damos en el nombre de mi Señor Jesús. Gracias, Padre, que nos permites despertar un nuevo día, Señor, que haces viva tu palabra, Señor, un día más en nosotras, Señor, donde nos das una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor, de diferente manera. Gracias, Padre, por cada una, Señor, de las mujeres que se interesan, Señor, en buscar de ti, en aprender más de tu palabra, Señor, en que queremos ser renovadas y transformadas, Señor, por ti. Te ruego, Padre, que el día de hoy, Señor, nos des el entendimiento que necesitamos, Señor, para comprender tu palabra y que nos des la fuerza que necesitamos para ponerla por obra. Pongo en tus manos, Señor, a todas y cada una de las mujeres, Señor, que están en esta página y te ruego también por las que no están en esta página, por aquellas mujeres, Señor, que están pasando una situación difícil. Sabemos, Señor, que todos los días hay pruebas, hay situaciones, pero gracias que nos permite, Señor, ver tu mano poderosa, Señor, en nuestras dificultades. Gracias porque tú nos sostienes, Señor. Te ruego, Señor, que por favor todo lo que se hable aquí, Señor, nos dé esa sabiduría, que tú seas, Señor, el que nos abra la mente, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento. Danos fuerza, Señor, para seguir adelante. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. El día de hoy, el devocional del día de hoy, 13 de marzo, dice: tus deseos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto está en Salmos 37:4. Es difícil reconciliar algunas de las promesas de la palabra de Dios con nuestra decepción, con cosas que hemos pedido, pero que aún no hemos recibido. Quizá estás esperando una respuesta o estás esperando un milagro. Anímate, sabiendo que Jesús dice que tenemos que ser persistentes y resistentes
y que Él siempre está dispuesto a abrirte la puerta para que puedas encontrarlo a Él. Cuando permites que Jesús entre en tu vida, recibes todo lo que necesitas. Pídele una mente resistente para que puedas seguir pidiendo, llamando, buscando con fe para encontrar lo que necesitas. Pon tu fe en Él, sabiendo que Él cuida de ti y que abrirá la puerta para responderte cuando le llames. ¿Cómo se anima tu fe cuando acudes al Señor al comienzo del día? Esto es maravilloso, porque no es lo mismo iniciar tu día normal, ¿verdad? Sin buscar de Dios. Es un día que no avanza de la misma manera. No sé si me explico y ahí yo pienso que cada una me entiende y lo ha vivido. No es lo mismo, yo lo pude experimentar por muchísimo tiempo, no es lo mismo cuando tú inicias tu día poniendo ese día en manos de Dios, confiando en Él, reconociendo que necesitamos de Él, que necesitamos que Él nos vaya guiando. Y estamos confiadas ante cada situación porque decimos, esto va a pasar. Mi papá, mi padre está conmigo. Dios está conmigo. Y saben, a mí algo que me reconforta mucho y que siempre me da esa fuerza que necesito es el saber que Dios tiene poder. Que hay 1000 cosas que yo no puedo hacer, pero que mi papá sí las puede hacer. Porque ese es el propósito de esta página, de este grupo. Que podamos conocer a Dios y que ustedes puedan conocer a Dios como ese Padre amoroso. Porque muchas veces, no sé si a ustedes les tocó, pero mi papá no era tan amoroso. Mi papá terrenal, mi papá humano, él siempre fue súper amoroso, pero ya con sus nietos. Con nosotros, como hijos, como hijas, fue un poquito más estricto. Entonces mi papá no era mucho de abrazarnos, de apapacharnos, de decirnos palabras bonitas. Pero ¿saben? Yo encontré en Dios ese Padre amoroso. Ese Padre súper amoroso, que te consuela, que te protege, que te habla palabras de amor, palabras que te reconfortan. Y me pueden decir, bueno, ¿y cómo es que te las habla? En la palabra. En la palabra. Si ustedes leen la palabra, hay unas frases donde nos habla con un amor, donde Él demuestra su amor. Y ahí podemos ver, de hecho, muchas veces, infinidad de veces, cuando oramos, podemos sentir su presencia, que Él está allí. Podemos sentir su abrazo. Entonces, eso te da la seguridad, la certeza de que tu papá está ahí contigo, donde te ha cuidado de muchas situaciones y dices, ¿quién más pudo haber sido más que Dios? Entonces, les voy a compartir una palabra y esto es una palabra que el Señor me dio desde hace muchísimo tiempo. Yo no sabía por qué y me la repetía constantemente y siempre que yo le oraba, el Señor me llevaba a esta palabra y yo no sabía por qué. Muchas veces Dios nos va a dar una palabra porque Él necesita que nos preparemos para lo que viene. Esta palabra está en Josué, Josué capítulo 1, capítulo 1, versículo número 8, y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios me daba esta palabra. Perdón, ya cayó por aquí la lámpara. Perdón. Denme un momentito para acomodarla. Perdón, azotó mi luz, mi lámpara. Pero bueno, miren,
un poquito antes de esta palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Saben que Dios siempre me daba esta palabra y yo decía, ¿por qué me la repite constantemente? Porque Dios me estaba preparando y Dios me estaba animando a que me fortaleciera en fe, porque a mi vida venía un proceso muy difícil y muy doloroso. Y aquí hay algo bien importante, que muchas veces los seres humanos pensamos que como ya me estoy acercando a Dios, como ya estoy buscando de Dios, ya no voy a sufrir, ya no le voy a batallar, ya no van a venir situaciones difíciles a mi vida. ¿Y saben qué? No es verdad. No es verdad. Nosotros vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida y vamos a experimentar situaciones difíciles siempre, siempre. Aquí la diferencia es que no es lo mismo que pases una situación difícil con Dios a que pases una situación difícil sin Dios. La gente que está viviendo una situación difícil y que no tiene a Dios, la pasa mal, la pasa muy mal. No tiene en quién refugiarse, no tiene en quién consolarse, no tiene de dónde sacar fuerzas, ánimos. Mas, sin embargo, nosotros cuando confiamos plenamente en Dios, podemos pasar la prueba, podemos pasar situaciones difíciles, pero tenemos ese amor de Dios que nos sostiene. Sabemos en quién podemos confiar. Sabemos que vamos a salir de esa situación y que Dios está con nosotros y que Él es el que nos va a sacar de esa situación difícil. Hay una anécdota en la palabra donde dice que Jesús estaba predicando y entonces les dice a sus discípulos, pasen del otro lado, yo los alcanzo, tomen la barca y ustedes van a pasar del otro lado, me voy a ir a orar y yo los alcanzo después. Y dice la palabra que entonces sus discípulos se suben a esa barca y van, ¿verdad? Van ahí en el agua y se viene una tormenta. Y entonces las olas del mar empiezan fuertísimas y ellos tienen miedo porque dicen, nos vamos a morir. Esto se va a voltear, se va a hundir y nos vamos a morir. Y miren, aquí hay algo bien importante. A mí eso de verdad me voló la cabeza porque en la barca iban varios de ellos que eran pescadores. Obviamente sabían nadar. Ellos sabían nadar. ¿Qué pescador no va a saber nadar? Y dice la palabra que tenían miedo. Entonces yo quiero imaginar que las olas estaban demasiado fuertes que ellos creían que ahí se iban a quedar. Una tormenta en el mar es algo serio. Las olas son imparables y el agua está fuertísima. Entonces, dice la palabra que ellos tenían miedo y dijeron, nos vamos a morir. Aquí nos vamos a morir. Y de repente ven a alguien que viene caminando sobre el agua y se espantan más porque dicen, es un fantasma. Entonces, Jesús les habla y les dice, soy yo, no teman. Y ahí es cuando Pedro le dice, si eres tú, pídeme que vaya y voy a poder ir también. Jesús venía caminando sobre el agua. Y entonces Pedro le dice, pídeme que vaya. Y esa fe de Pedro le hizo empezar a caminar en el agua, sobre el agua. Pero dice la palabra que Pedro volteó a ver las olas y sintió miedo. Y se empezó a hundir. Y entonces Jesús lo tomó de la mano y lo sacó del agua. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben algo? Muchas veces vamos a estar en una tormenta. Muchas veces vamos a estar en una tormenta. Pero entendí que ni porque esté en medio de una tormenta quiere decir que Dios no está conmigo. Y entendí que para poder salir bien de esa tormenta yo no debo de perder la mirada. No debo de voltear a mi alrededor, no debo de voltear a ver las circunstancias, no debo de voltear a ver lo que va bien o lo que no va bien. Nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesús,
Porque Pedro se empezó a hundir porque volteó a ver las olas. Si Pedro no hubiera volteado y no hubiera visto nada más, no le hubiera prestado atención a nada más y su mirada hubiera estado fija en Jesús, no se hubiera hundido, hubiera llegado hasta Jesús. Pero nuestra fe falla muchas veces porque volteamos a ver las cosas. El ser humano quiere ver para creer. Esa es la grandeza de la fe que Dios ha puesto en nosotros, que nosotros creemos en Dios sin verle, porque todavía no lo conocemos físicamente, pero sabemos que existe, creemos en Él. Me ha pasado que hay gente que me dice, pero ¿cómo crees en Dios si no lo has visto? La respuesta es fácil. ¿Ves el aire? No lo ves. ¿Y cómo sabes que el aire existe? ¿Cómo sabes que el viento existe? Porque lo sientes. Es exactamente lo mismo. Yo no he visto físicamente a Dios, pero lo siento, siento su presencia, sé que está conmigo. Esa es mi certeza de que Él existe. No necesito verlo para creer, ya lo siento, con sentir su presencia estoy completamente convencida de que Él existe. Entonces, fíjense, Jesús los mandó. Jesús sabía lo que iba a pasar. Dios todo lo sabe, no hay algo que se le escape de las manos. Y a veces creemos, híjole, es que esta situación ya se le fue de las manos, jamás en la vida va a pasar eso. A Dios no hay algo que se le vaya de las manos. Jesús los mandó y Jesús sabía que lo que iba a pasar. Jesús sabía que se iba a venir una tormenta y que casi se les volteaba la barca, mas sin embargo Él los mandó. Dios muchas veces prueba nuestra fe. Y hay gente que dice, es que Dios no nos prueba. Claro que sí, por supuesto que sí. Dios es Dios y Dios tiene el poder y la autoridad sobre todo lo que existe. ¿Por qué? Porque Él lo creó. A Él pertenece todo lo que existe, la tierra, todo lo que habita en la tierra, nosotros, los animales, la naturaleza, todo es de Él. Él tiene la autoridad para hacer lo que Él quiera. Entonces, tenemos que estar conscientes de que Dios nos va a pasar por procesos, pero Él va a estar allí con nosotros. Y si nuestra confianza está en Él, Él nos va a sacar de esa situación. Y hay algo bien cierto aquí, que nosotros debemos de ser honestas, que nosotras debemos de confiar en Él y de tratar de obedecerle en todo momento, porque dice la palabra que la obediencia trae bendición. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Nosotras somos mamás. ¿Y qué pasa si tu hijo está jugando y de repente, un ejemplo, ¿no? Vas a limpiar un pedazo de piso que está sucio y le pones jabón y le dices a tu hijo, no pases por ahí porque está resbaloso? ¿Qué pasa si el niño o la niña es obediente y se queda donde está? No le va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si a pesar de que tú ya le diste la advertencia y le dijiste que no lo hiciera, va y lo hace y brinca en esa parte que está resbalosa y se cae y se lastima? Es fácil de comprender. La obediencia nos guarda y nos protege de 1000 cosas. La desobediencia trae malas consecuencias. Eso va a ser en todo y para todos. Así como nosotros prevenimos a nuestros hijos de malas situaciones que no queremos que les pase y queremos enseñarlos a ser obedientes, así es Dios con nosotros. Dios nos va diciendo por dónde, esto sí, esto no. ¿Por qué Dios te dice no robes, no mates, no mientas, no adulteres? ¿Por qué? Porque Él sabe de qué quiere protegernos. ¿Sí? Él sabe que si robas vas a caer en la cárcel, tarde o temprano. O aquí en México, ¿no? Como ahora que ya hay gente que se hace justicia por su propia mano, han quemado gente viva por andar robando. Entonces, Él te manda a hacer las cosas por tu bien, para que no te pase algo malo. Pero muchas veces nosotros somos los necios. Queremos seguir viviendo de la misma manera. Él a nosotras las mujeres dice, tienen que ser mujeres sabias, que sepan edificar su casa. Entonces,
Si a mí me gusta estar peleando todo el tiempo con mi esposo y de cualquier cosita empiezo a insultarlo y a decirle, o peor aún, ¿verdad? Agarro lo que encuentro y se lo aviento. Entonces, ¿qué estoy ocasionando? Peleas imparables y peleas que pueden terminar muy mal. Dios no quiere eso. Si Dios me dice que yo debo de ser sabia y prudente, entonces yo tengo que aprender a guardar silencio. Y a veces, aunque me dé mucho coraje cualquier situación, y a veces, aunque pasen situaciones muy difíciles, con quien sea, no nada más en el hogar, con quien sea, yo tengo que reservarme para evitar que pasen situaciones más desagradables. Aquí les voy a compartir otra palabra, y esa está en Isaías 3:10, y dice: decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Dios aquí en esta palabra nos dice, díganle a los justos que les va a ir bien. Entonces, si tú eres justa, justa es hacer lo bueno, lo correcto, lo que Dios quiere que hagamos. Eso es ser una persona justa. Dice la palabra que a los justos nos va a ir bien. Dios nos dice, si tú eres justa, si tú eres buena, si tú haces lo correcto, te va a ir bien. Pero dice, ay de los impíos, o sea, pobre de la gente que hace lo malo. Pobre de la gente que hace lo malo. Mal le irá, mal le va a ir, porque lo que hagamos es lo que nos va a ser pagado. Y esto es una ley, en toda la palabra lo dice, lo que siembras, cosechas. Si tú eres una persona mentirosa, que te gusta meter cizaña, que tú vas y te metes en la vida de los demás, ¿verdad? Y vas con la amiga, con la comadre. Fíjate que yo vi a tu esposo por allá platicando con fulanita, y yo lo vi que estaba bien sonriente. Y fíjate que yo lo vi que esto y aquello, ¿sabes una cosa? Cállate, no te importa. Oye, fíjate que tu hermana me dijo que tú eres esto y esto. Cállate. Muchas veces sí nos lo dicen y vienen y te dicen, oye, fíjate que fulanita anda diciendo esto de ti, ¿no? Y si nosotros somos insensatas, no, espérame, voy, y le reclamo, y le digo, y voy a hacer, y ¿saben algo? Tenemos que aprender a ser sabias, prudentes. Sí, dijo, dile que diga lo que quiera, no me interesa. Porque ¿saben algo? Satanás es bien astuto para robarnos la paz. Dios nos da paz, tranquilidad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos donde dices, híjole, qué a gusto. Como dice uno del Facebook, qué agusticidad. Qué a gusto estoy. Pero viene algo de repente y dices, híjole, tan a gusto que estaba, tan tranquila que estaba, mira, y ya vino y pasó esto y me está quitando la tranquilidad, me está quitando la paz. No dejes que te robe la paz. Siempre van a haber situaciones y siempre va a haber gente que no le agrada que otros vivan bien. Esa es la realidad. Hay gente que no le gusta que vivas bien. Hay gente que le da coraje que alguien viva bien, porque ella no vive bien. Entonces, si yo no vivo bien, las otras tampoco. No, ignora lo que tú veas que no viene de Dios. Algo que viene a robarte la paz, ignóralo. Ignóralo. Tenemos que ser sabias. Fíjense, aquí hay otra palabra, Y esta es una promesa que Dios nos da. Es una promesa. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia? Infinidad de promesas que Dios nos da. ¿Y qué tenemos que hacer para obtener esas promesas? Creerlo, ponerme las pilas y aplicarme. Y entonces Dios va a cumplir su promesa. Dice la palabra en Romanos 8:28. Y fíjense, hasta el título es una promesa que Dios nos da. Más que vencedores. Somos más que vencedores. Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios, todo es para bien. Todo te va a ayudar para bien. Y no dice algunas cosas, todo. ¿Qué es todo? Pues todo. Todo, tu trabajo, tu familia, en tu hogar, tus proyectos, tus sueños, tus anhelos. En todo te va a ir bien si tú amas a Dios. Y el amar a Dios es obedecerlo, es comprometernos con Él. Porque ¿saben algo? Muchas veces queremos los beneficios de Dios como papá. Pues es que Dios es mi padre, Dios es mi papá, entonces como Dios es mi papá, Él tiene el poder de darme todo. Sí, Dios tiene el poder de darte todo, pero Él no te va a dar algo que te eche a perder. Y tenemos que ser sabias para pedir cosas sabias. Porque si yo le digo al Señor, ay Dios, por favor, mándame $1,000,000 para que yo me transforme y me llene de cirugías y de bolas y de cosas. Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer, porque eso me va a echar a perder. Pero si yo le digo, Señor, tú sabes que yo tengo un sueño, ayúdame, Padre, tú sabes que a mí me gusta trabajar, ayúdame, dame la oportunidad de tener un negocio propio, para que yo pueda trabajar y ya no descuide mi casa y tenga el tiempo para atender mi hogar y para atender a mi familia. Es algo bueno, no le estoy pidiendo nada malo, es algo bueno, Dios me lo va a dar. Pero tenemos que ser sabias para pedir. Y aquí lo dice claro, esa es una promesa que Dios te está dando. Si tú lo amas y le obedeces, todo te va a salir bien, en todo te va a ir bien. Entonces, tenemos que ser mujeres sabias. Porque yo no puedo, imagínense, yo lo he visto, hasta en las noticias pasó el otro día y dije, no puede ser, o sea, la gente cómo llega a tal grado. Estaba un vicioso, un chavo que era vicioso, y él era ratero. O sea, lo estaban entrevistando y él dijo que su profesión, o sea, se atrevió a llamarlo profesión, pues que era ratero. Y le dijo el que lo estaba entrevistando, le dijo, ¿y cómo es que te va bien? Dijo, yo todas las mañanas, pues le rezo creía en la muerte, ¿no? En la Santa Muerte. ¿Cómo una persona va a venir a Dios y le va a decir, bendíceme para que robe, ayúdame para que secuestre? Es ilógico. Va en contra de lo que Dios tiene, va en contra de lo que Dios quiere, va en contra de sus mandamientos. Entonces, ese pobre cuate tarde o temprano o lo van a matar, o va a caer preso, o quién sabe cómo vaya a terminar, pero no va a terminar bien, a menos que se arrepienta. Entonces, yo no puedo decirle a Dios, ay, ayúdame, Señor, ayúdame para que yo pueda salirme de mi casa, de mi familia y que me vaya, mándame riqueza para que yo ande viajando por todo el mundo y ya pueda dejar esta casa con esta familia. No puedo. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera me lo van a dar. Dios no me lo va a dar. Pero si a lo mejor ahí cambia la cosa y yo le digo al Señor, Señor, dame la oportunidad de viajar con mi familia. Ahí es diferente. Yo quiero una bendición buena, sana, para mi familia y para mí. Entonces, Dios conoce los anhelos de tu corazón. Dios sabe los anhelos de tu corazón. Dios sabe que tienes sueños, que tienes metas, que te has puesto propósitos. Él lo sabe. Y Él puede cumplírtelos. No porque Él sea el mago de la lámpara maravillosa, no. Porque Él es tu papá. Y Él es mi papá. Y Él tiene el poder para hacerlo. Y si yo me aplico y soy obediente en su palabra y lo busco y hablo con Él y tengo esa comunicación con Él, entonces Él me va a escuchar. Porque es maravilloso. Dice la palabra que Él inclina su oído a tu oración. Si tú eres obediente, si tú eres justa, si tú te esfuerzas por agradarle. Mira, dice la palabra que el rey Salomón estaba dormido. Y a través de ese sueño, Dios se le aparece y le dice,
pídeme lo que quieras. Imagínate que Dios se te aparece el día de hoy y te dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías? A lo mejor ni siquiera sabemos qué pedirle. Pero Dios se le apareció al rey Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Y ¿sabes? Lo que le pidió le agradó. Le agradó en el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque Salomón no le pidió, hazme famoso, hazme una superestrella y que todos me alaben. Hazme súper famosísimo o dame todo el dinero del mundo. Salomón le pidió sabiduría. Pero, ¿sabes? Sabiduría para guiar a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces eso le agradó a Dios. Porque dijo, pudiéndome pedir 1000 cosas, me estás pidiendo sabiduría para guiar a la gente por un buen camino. Y Dios le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría, te voy a añadir riqueza y fama. Y el rey Salomón fue el hombre más sabio que ha existido. Y le dio fama y le dio riqueza. Y te voy a decir algo. El ser humano puede ser bien sabio, bien astuto, pero alejado de Dios, nada puedes hacer. Nada. Puede ser una mujer inteligente, pero jamás va a ser lo mismo la inteligencia que la sabiduría que Dios te da. Porque yo conozco personas inteligentes, estudiadas, ¿no? Y tengo la licenciatura en no sé qué, y la maestría en no sé cuánto, y el doctorado de no sé qué tanto, pero no son sabias, tienen hecha su vida un desastre. ¿Sí? Tienen su vida hecha un desastre. Sus hijos en las drogas, ellas con una relación que no es estable y no tienen estabilidad emocional y llenas de deudas y 1000 situaciones. Entonces no me puede decir que es sabia, es inteligente para su trabajo y es inteligente porque tiene tanto estudio, está preparada, pero no es sabia. No es una persona sabia. Y podemos ver el ejemplo en muchísimos famosos. Tienen mucho dinero, fama, pero no son sabios. Porque tienen su vida hecha un desastre. Entonces, no se trata de lo económico. Dice la palabra que si tú pones en primer lugar el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar de añadirte todo lo demás. Entonces, no tenemos por qué estarnos presionando por las situaciones económicas, porque necesitamos dinero, porque yo quiero una casa, porque yo quiero un carro, porque yo quiero mejor ropa, mejores cosas, irme de viaje, vivir lujos. Eso no está peleado con Dios. Dios te puede dar absolutamente todas esas cosas, pero ¿qué estás poniendo en primer lugar? Porque si en primer lugar están todas esas cosas y después está Dios, estamos mal. Es al revés. Primero debe de ser Dios, Él debe de ocupar el primer lugar en todo y después Él se va a encargar de irte añadiendo lo demás. Él debe de ser lo primero, siempre. Entonces, hay gente que puede tener muchísimas cosas materiales, pero no vive bien. Entonces yo entendí, el único que llena nuestro corazón y el que nos da esa paz, esa tranquilidad, ese amor, todo lo que necesitamos es Dios. Y Él es maravilloso porque Él se encarga de bendecirte, de añadirte bendiciones, así como le hizo con el rey Salomón. Lo hizo el hombre más sabio y entonces le añadió más bendiciones. Si tú pides sabiamente, Dios te lo va a conceder. Si tú pides sabiamente, Dios te lo va a conceder porque le estás pidiendo algo bueno. Te voy a poner un ejemplo. Si viene tu hijo de 10 años y si tú tienes mucho dinero y tu hijo viene y te dice, mamá, regálame un Ferrari, ¿se lo vas a regalar? No, porque ni lo sabe manejar y si se sube y lo trata de manejar se va a estampar y le va a ir a pasar algo grave. Entonces, lo que pudo haber sido una bendición va a ser una maldición, porque no está preparado para tener eso. Es lo mismo con nosotros. Si Dios sabe que nosotras no estamos preparadas para recibir algo, no nos lo va a dar, porque eso nos puede perder.
Eso nos puede desviar del propósito y eso es una realidad. Miren, yo se los he contado y yo estaba tan aferrada a las cosas materiales porque Dios ya me había dado como una prueba. Él me dio una prueba de la bendición económica, de todo lo que yo podía tener. Él me bendijo grandemente económicamente. Empecé a experimentar cosas que no había vivido, empecé a salir a lugares que no había conocido y entonces mi mente se viajó y yo quise más y más y más. Y esa mentalidad ya me estaba llevando a la perdición. Me estaba desviando del propósito y me estaba alejando de Dios. Yo me quería engañar y yo decía que no. Yo decía, no, yo sigo creyendo en Dios y yo sigo bien con Dios, pero la realidad es que no. Ya en mi mente todo el tiempo estaba la idea de cómo tener más dinero y cómo lo voy a hacer para tener más dinero y yo quiero más y yo quiero un negocio más grande y ahora quiero otra casa mejor y ahora quiero un carro mucho mejor. Eso no es malo. Lo malo es cuando eso te desvía, cuando ya de plano ya Dios no está en tu panorama y entonces empiezas a querer cosas que te están perdiendo. Y Dios me metió en un proceso donde me hizo reaccionar y darme cuenta de que nada de eso importa. Nada de eso importa. Yo no sé si ustedes han pasado depresión, pero una persona que tiene depresión, que ya no tiene ganas de vivir, no le interesa nada. Nada de este mundo. Hay un testimonio de una chava que era modelo. Ella era modelo profesional y era súper famosa. Ella trabajaba y la contrataban para las pasarelas más importantes en Europa y ganaba muchísimo dinero. Y a ella le dio cáncer. Le dio un cáncer fuertísimo, terminal. Y ella cuenta su historia, la dejó escrita en una carta porque ella murió sola en su departamento. Entonces ella cuenta en esa historia en esa carta cuenta su historia y dice que ella empezó muy jovencita en el modelaje y empezó a ganar mucho dinero y ella siempre fue muy pobre y la fama y el dinero le cambiaron el pensamiento y ella se alejó completamente de su familia, o su familia más bien se alejó completamente de ella porque ella se volvió una persona insoportable, pedante, presumida, prepotente, humillaba a toda la gente. Empezó a tener tanto dinero y entonces se apartó de todo, de sus amigos, de su familia. Era muy exigente hasta con las parejas, al querer tener un novio, pues ella era súper exigente, no le hacía caso a cualquiera. Y entonces ella escribe esa carta, que empieza a enfermarse y no se atendió a tiempo porque pues tenía muchísimo trabajo en la fama y todo esto. Y la cuestión aquí es que cuando menos lo pensó ya el cáncer le había ganado. Y cuando fue al médico, el médico le dijo, ya no hay nada que hacer. Y ella todavía en su prepotencia le decía, pues tengo dinero, tengo dinero para pagar cualquier tratamiento. El doctor le dijo, no hay tratamiento ya. Podrás tener todo el dinero del mundo, pero ya no hay tratamiento que te salve. Y ella escribe esa carta en su departamento y lo escribe tal cual. Dice, estoy en un departamento de los más lujosos de tal ciudad. Abajo en el estacionamiento está mi carro del año, un carrazo deportivo de super lujo y mi cuenta de banco está llena, pero me estoy muriendo sola aquí en mi departamento. Nadie está conmigo. Y murió sola en su departamento de cáncer. Entonces, ahí te das cuenta que por lo que mucha gente pelea, lo que mucha gente está persiguiendo, no vale la pena tanto como pensamos. Vale la pena y es importante cuando lo vas a saber disfrutar. Les voy a compartir algo. Por muchos años, casi desde que me casé, la primera vez que mi esposo me llevó a una playa, en ese momento dije, qué padre sería que mis papás y mis hermanos estuvieran aquí conmigo. Porque mis hermanos, los más chicos, ellos no conocían el mar. Creo que ni mi otra hermana, la que le sigue de mí. Entonces yo decía, qué padre sería que mis hermanos estuvieran conmigo, mis papás, porque ellos no conocen el mar.
Y Dios sabe que ese anhelo estuvo en mi corazón por muchos años, por muchos años. Y después otra vez volví a ir a la playa y me llevé a mi hermana, la más chica. Pero aún seguía estando ese huequito en mi corazón, porque yo sí disfrutaba las vacaciones y todo, pero yo siempre decía, ay, qué padre que mis papás estuvieran aquí, ¿no? Y Dios sabe que por mucho tiempo fue el anhelo de mi corazón, hasta que un día Dios me lo cumplió. Un día se presentó la oportunidad y hablé con mis hermanos y tuvimos la oportunidad de irnos a Cancún y no saben la emoción que yo tenía. O sea, no dormí un día en la noche, o sea, un día antes en la noche yo no dormí toda la noche de la emoción porque decía, yo no me los podía imaginar a mis hermanos, a mis papás, a mis sobrinos, con mis hijas, conviviendo, ¿verdad? Todos en el avión. O sea, el simple hecho de subirnos todos juntos a un avión era un sueño que yo estaba viviendo. Y Dios me permitió vivir eso. Nos fuimos a Cancún todos juntos como familia. Y me acuerdo que una noche antes de regresar, toda mi familia estaba divirtiéndose allí en el hotel. Había un evento y todo muy padre. Y yo me fui solita al mar. Y allí en la orilla del mar le di gracias a Dios. Ahí me fui a platicar con Dios. Y le di gracias. Y mi corazón estaba derramado para Dios. Porque Él cumplió un anhelo en mi corazón. Un anhelo que yo lo veía tan lejano. Un anhelo que yo no sabía si en algún momento de mi vida lo iba a poder experimentar. Pero ya me lo estaba permitiendo vivir, ver. Mientras mi familia se divertía en la piscina del hotel y yo veía a mis sobrinitos que iban y pedían helados y mil cosas y yo los veía todos súper contentos, yo ni me metía al mar, ni me metía a la alberca, no hice nada. ¿Saben por qué? Porque yo disfruté tanto nada más de verlos a todos. Ese fue mi mayor pago, el verlos a todos disfrutar. Dios cumple los anhelos del corazón. Se los garantizo que Dios cumple los anhelos del corazón. Lo único que tenemos que hacer es creer firmemente en Él, confiar que Él lo va a hacer. Ese anhelo que tú tienes, Dios lo va a cumplir. Cree, tienes que tener fe que Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer. Y tenemos que ser obedientes. Como lo acabamos de ver, tenemos que ser personas justas, sabias, íntegras. Que en todo momento hacemos lo correcto, aunque no nos vea la gente, voy a hacer lo correcto, voy a hablar correctamente, de mi boca ya no van a salir quejas, de mi boca ya no van a salir malas palabras. ¿Por qué? Porque hemos estado aprendiendo. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos da una palabra todos los días? ¿Sí? Dios en esta semana nos capacitó en cuanto a la fe, nos capacitó en cuanto al hablar, nos capacitó en esta parte, ¿no? De que si somos obedientes, de que si somos justas, Dios nos va a respaldar. Dios cumple los anhelos del corazón. Pero tenemos que seguir su palabra. Si en algún momento nos sentimos perdidas, vamos a la palabra. De cualquier tema te habla la Biblia, de cualquier tema. Nos capacitaba ayer del perdón. Tenemos que perdonar. Hemos visto muchas cosas y esto va empezando. Entonces, ¿saben? Ayer vi que otras chicas de la página vieron la prédica de, lo que compartí ayer más tarde. Y le comentaban, ¿verdad? Y comentaron unas mandaron un mensaje. Esto es importante que se comparta. ¿Saben? Porque muchas mujeres viven sin fe. Muchas mujeres viven por vivir. No hay un motor, no hay algo que te dé ese empujoncito. Porque tú puedes hacer las cosas y a lo mejor les ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces hago las cosas, pero no las hago como tan animada. A veces hacemos las cosas y dices, bueno, pues voy a cocinar porque tengo que cocinar. Pero no es algo que lo hagas con esas ganas, con esa fuerza, con esa alegría. Vamos a compartir a las personas que están a nuestro alrededor que Dios nos da las fuerzas y el motivo. Dios es el motivo por el que
Por Él tenemos que hacer las cosas bien, por Él voy a cambiar, por Él voy a mejorar, porque yo quiero agradarle. Y porque ya me di cuenta que Dios va a cumplir los anhelos de mi corazón si yo soy obediente. ¿Ok? Vamos a orar para agradecer. Ahí donde estás, acompáñame en una oración. Amado Dios, bendito Padre, Señor, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, porque el día de hoy, Señor, tú nos das la promesa, Señor. Nos das una promesa valiosa, hermosa, que si nosotros somos obedientes, Padre, que si nosotras aprendemos a vivir siendo justas, tú vas a estar con nosotros y todo lo que hagamos nos va a salir bien. Y todos los planes y proyectos que tenemos, tú los vas a hacer posibles, Padre, porque en ti hemos depositado nuestra confianza, Señor, porque en ti confiamos, Padre. En el nombre de Jesús te ruego, por favor, danos esa fortaleza, Señor. Ayúdanos, Padre, para cambiar lo que nos estorba. Ayúdanos, Señor, para ir moldeando nuestro carácter, nuestro pensamiento. Que tú vengas, Señor, y renueves nuestro pensamiento, Señor. Que ese pensamiento de antes quede en el pasado, Señor. Que tú traigas ideas frescas, nuevas. Que tú nos des sabiduría, Padre. Que nos enseñes a vivir correctamente. Haznos, Padre, Señor, te ruego, por favor, haznos mujeres de cambio. Haznos, Señor, mujeres prudentes. Danos la sabiduría que necesitamos, Señor, que hagamos las cosas de diferente manera, que otras mujeres puedan ver en nosotros, Señor, que se puede vivir diferente, que seamos de buen testimonio, Señor, por favor, que si la gente se acerca a nosotros nos pregunte, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es que cambiaste? ¿Cómo es que mejoraste? ¿Cómo es que avanzaste? Y que nosotras podamos responder que es gracias a ti, Señor, que nosotras podamos compartir que existe un Dios que nos ama, que ese Dios es nuestro Padre y que se interesa en nuestras cosas. Por favor, Padre, yo pongo en tus manos a cada una de estas mujeres, Señor, y te ruego que pongas en el corazón de más mujeres buscarte. Por favor, Señor, porque ahora, Señor, muchas veces estamos más interesadas en las cosas del mundo, Señor, y perdemos el tiempo viendo cosas que no nos edifican. Yo te ruego, Padre, que nos des sabiduría y que lleves esta palabra a la gente que lo necesita. Que sea una palabra de fe, Señor, y que esa palabra, Señor, les anime a continuar buscando de ti. Dejamos este día en tus manos, Señor, rogándote que seas con cada una de nosotras, Padre, y que nos acompañes en nuestras actividades, Señor. Que si en algún momento, Padre, nos sentimos tristes o que necesitamos, Señor, de una palabra, que tú nos recuerdes, Señor, que en tu palabra podemos encontrar esas fuerzas que necesitamos. Yo dejo en tus manos, Señor, cada hogar aquí representado y las pongo en tus manos rogándote, Señor, que renueves su mente, que las fortalezcas espiritualmente, Señor, y que ellas en todo momento recuerden que tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, te honramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo y vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Sé que Dios está haciendo cosas maravillosas y sé que Dios lo va a seguir haciendo. Nos va a seguir alimentando espiritualmente y todos los días vamos a quedar sorprendidas porque todos los días nos va a dar una palabra diferente y eso va cambiando nuestra mentalidad. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, primeramente Dios.